Bienvenidos al podcast sobre la participación de Brasil en la Segunda Guerra Mundial. Hoy explicaremos cómo este país se involucró en el conflicto y su impacto tanto militar como político, económico y social-cultural. Nos acompañan los historiadores. Gracias por estar con nosotros. Para comenzar, doctora Emma, ¿podría darnos un contexto histórico sobre Brasil en las décadas anteriores a la Segunda Guerra Mundial? Por supuesto, antes de la guerra, Brasil estaba bajo el gobierno de Getúlio Vargas, quien llegó al poder en 1930 tras un golpe de Estado que puso fin a la Primera República. Vargas implementó una serie de reformas económicas y sociales para modernizar el país y consolidar el poder del Estado. En 1937 instauró el Estado Novo, un régimen autoritario que perduró hasta 1945. Al estallar la guerra en 1939, Brasil adoptó una postura de neutralidad, aunque sus lazos económicos y políticos con Estados Unidos y el Reino Unido lo inclinaban hacia los aliados. Entonces Brasil inicialmente se mantuvo neutral. ¿Qué llevó al país a cambiar su postura y unirse a la guerra? La neutralidad de Brasil se había visto comprometida en 1942, cuando unos submarinos alemanes habían atacado y hundieron varios barcos mercantes brasileños en el Atlántico. Estos ataques habían provocado una fuerte indignación pública y presionaron al gobierno de Vargas para actuar. El 22 de agosto de 1942, Brasil declaró la guerra a Alemania e Italia, convirtiéndose en el único país sudamericano en unirse a los aliados en el conflicto. Hablemos del proceso militar. ¿Cómo se preparó y participó Brasil en el frente europeo? Brasil no solo contribuyó con suministros y apoyo logístico, sino que también envió tropas al frente europeo. Las Fuerzas Expedicionarias Brasileras, o FEB, compuestas por alrededor de 25.000 soldados, fue entrenada en Estados Unidos antes de ser enviadas a Italia en 1944. La FEB luchó con varias campañas importantes. Por ejemplo, la batalla de Monte Castello, que tuvo lugar entre noviembre de 1944 y febrero de 1945, permitió a los aliados avanzar hacia el norte de Italia. Durante la ofensiva de primavera de 1945, la FEB jugó un papel crucial en la liberación de ciudades italianas como Montese, Collegino, contribuyendo al colapso de la línea gótica, la última línea defensiva de los alemanes en Italia. ¿Qué impacto tuvo la participación en la guerra en la política interna de Brasil? La participación en la guerra tuvo importantes repercusiones políticas internas. Vargas había utilizado la guerra para consolidar su poder y promover una imagen de unidad nacional. Sin embargo, la guerra también había aumentado las demandas de democratización. Los soldados que regresaron del frente trajeron consigo nuevas ideas y demandas de cambio, lo que llevó a una creciente presión política para abrir el régimen. Al finalizar el conflicto, Brasil experimentó una apertura política que culminó con el fin del Estado Novo y la restauración de la democracia en 1945. La Segunda Guerra Mundial impulsó la industrialización de Brasil. La necesidad de suministros y apoyo militar llevó a un incremento en la producción industrial y modernización de la infraestructura. Los acuerdos económicos con Estados Unidos, como el Acuerdo de Washington, facilitaron la construcción de la primera planta siderúrgica integrada del país, la Compañía Siderúrgica Nacional, en Volta Redonda, Río de Janeiro. Este desarrollo industrial sentó las bases para el crecimiento económico de Brasil en las décadas posteriores. Finalmente, doctora Silva, ¿qué nos puede decir sobre el impacto sociocultural de la guerra en Brasil? La participación de Brasil en la guerra cambió la percepción del país en la escena internacional, consolidándose como un actor importante en América Latina. La contribución de los soldados brasileños al esfuerzo bélico aliado fue reconocido globalmente, mejorando la reputación del país. Además, el regreso de los veteranos y las historias de sus experiencias en el frente europeo también influyeron en la cultura popular. Estas historias fueron retratadas en la literatura, el cine y otros medios, convirtiéndose en una parte importante del imaginario colectivo brasileño. Muchas gracias, doctores, por esta detallada exposición sobre la participación de Brasil en la Segunda Guerra Mundial. Ha sido muy interesante aprender sobre este capítulo significativo en la historia moderna de Brasil. Gracias a ustedes por invitarme. Ha sido un placer compartir esta información. Y a nuestros oyentes, gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio.